extrañaba que no te escuchaba. Uno, me, uno de mis niños que mayormente me bromeo. Bueno, ahora sí, chicos, estudiante del perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. Empezando, para culminar la semana tenemos la clase de geoeconomía. Cuando hablamos de geoeconomía, significa que las primeras clases que hemos tenido en el segundo trimestre han sido de geografía. Y a partir de esta fecha empiezan las clases de economía. No sin antes decirles, bueno, espero que se encuentren bien de salud, jóvenes, y sobre todo, por favor, quédense en casa, niños, quédense en casa porque esta pandemia no miran, no ven ni situación económica, nada, jóvenes, por el estilo. Si ustedes no respetan las reglas, entonces pueden ser contagiados. Por eso les digo, por favor, quédense en casa. A ver, estudiante del perpetuo, como yo les decía a ustedes, el día de hoy tenemos la clase de economía. Y para ustedes, mayormente, para ustedes, chicos, para muchos de ustedes, mayormente jóvenes, a ver, para muchos de ustedes, jóvenes, hablar de economía, recuerdan ustedes cuando hablábamos principalmente, pero lo que corresponde el día de hoy es, jóvenes, dentro del aspecto de economía, la rama de la economía. El tema que nos vamos a centrar es sobre todo en la rama de la economía, pero primero tenemos que dar una pequeña explicación sobre la economía, jóvenes. Cuando hablamos de economía, recuerdan ustedes, la economía, jóvenes, se inicia desde que aparece el hombre, se inicia la economía. ¿Cómo así? Muchos de ustedes se preguntarán, profe, ¿cómo así nace la economía? Desde los primeros momentos que el hombre se inicia sobre la faz del universo se habla de economía. ¿Cómo? ¿Cómo así hablaban desde el primer momento que se inicia el hombre sobre la faz del universo, jóvenes? ¿Pero por qué? Porque primero cuando el hombre se inicia en el aspecto de como el hombre en la prehistoria o en la época primitiva, el hombre desarrollaba una economía de autosuficiencia, también conocida como también conocida con el nombre de autarquía. ¿Qué significa autarquía? Chicos, que los recursos eran autosuficientes. ¿Qué significa, en otras palabras? Que estaban al alcance de la mayoría de ellos. Entonces, vivían jóvenes en aquellos tiempos, vivían de la caza y la recolección en la época primitiva. Vivían de la caza y la recolección en la época primitiva, jóvenes. Pero jóvenes, y sobre todo tenían problemas en escasez de alimentos, no tenían escasez de alimentos, porque el mismo término autarquía significa autosuficiente, significa que los recursos estaban al alcance de la mayoría de la población. Solamente tenías que aplicar dos técnicas, la caza o la recolección. ¿Me entienden? Jóvenes, en aquellos tiempos, en la época primitiva. Entonces, cuando hablábamos de la época primitiva, significa que en aquellos tiempos la economía era de autosuficiencia. Pero cuando hablábamos de esclavitud, ya empezó la división de trabajo, la división. ¿Qué significa esclavismo, jóvenes? Cuando te someten a la fuerza. ¿Pero para qué? Para hacer el trabajo forzado. En aquellos tiempos de las civilizaciones, cuando ustedes han visto los temas de economía, de historia universal, jóvenes, cuando hablábamos de esclavitud, mayormente era la conquista de pueblos. ¿Para qué? Hay busca de nuevos terrenos. Por ejemplo, cuando recuerdan ustedes, cuando hablaban de Chimú, cuando hablaban, por ejemplo, de la cultura Tiahuanaco, las demás civilizaciones, se iban a la conquista de más pueblos, ¿pero para qué? Para conseguir más tierras y obtener otros productos. Y de esta manera, la mano de obra eran de los pueblos que sometían a la fuerza. Los pueblos que sometían a la fuerza, jóvenes, los ponían como esclavos. Entonces, empezó el esclavismo, el esclavo o el sirviente, jóvenes, el que trabajaba las haciendas, y apareció también el amo dentro del esclavismo. El esclavo, el amo y los militares. En el feudalismo, jóvenes, en aquellos tiempos, en historia universal que están viviendo, la historia universal de segundo año, feudalismo significa en aquellos tiempos, en la época de la evolución de la historia, cuando hablábamos de feudalismo, se refiere a lo siguiente. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes en historia universal que decían que el rey tenía inmensos territorios? Y para controlar sus territorios, el rey, ¿qué es lo que hacía? Lo primero que hacía el rey, jóvenes, era entregarles a los de la nobleza el control de estos terrenos. Por ejemplo, jóvenes,
por decir, le entregaba a los duques, a los archiduques o al marqués, jóvenes, terrenos para que ellos puedan controlar, pero a cambio tenían que jurarle fidelidad al rey. Pero ¿qué es lo que sucedía con estos miembros de la nobleza? Se convertían en señores feudales. ¿Qué consistía, significa señor feudal? El control de las tierras, jóvenes. En el control de las tierras. Entonces, cuando hablaba del feudalismo, del control de las tierras, el señor, en aquellos tiempos, la población, jóvenes, que era el pueblo, la mayoría de la población que formaba parte del pueblo, no tenía tierras. Y a raíz de estos jóvenes tenían para poder sobrevivir, tenían que trabajar. Y la única manera de trabajar, jóvenes, era obteniendo tierras, porque la actividad económica en aquellos tiempos era la agricultura. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió, jóvenes? Los campesinos en aquellos tiempos iban y solicitaban tierras. ¿Pero a quién? Al señor feudal. Y el señor feudal, a cambio, ¿qué le decía? Bueno, yo te doy en calidad de préstamo estas tierras, pero a cambio, tú tienes, jóvenes, si te entregaba, por ejemplo, 2 hectáreas de terrenos, te entregaba para que puedas cultivar. Él decía, ¿sabes qué? La mitad de tu cultivo, la mitad de tu producción me pertenece a mí. Si quieres, si no, te puede retirar. Entonces el campesino se vio obligado a aceptar eso, jóvenes. Y cuando, por ejemplo, si el campesino obtenía 50 sacos de arroz, 25 era para el señor feudal y 25 le quedaba para el campesino. Para que tengan una idea, jóvenes, el feudalismo. Mayormente cuando hablábamos del feudalismo, aparecían los siervos. El control, el señor feudal, quienes que tenían el control. La iglesia, jóvenes, los militares, y sobre todo a pesar de esto, el más sufrido era el campesino, porque tenía que trabajar. Y lo que obtenía solamente le servía para poder sobrevivir. Cuando se empieza una nueva etapa conocida como el capitalismo, jóvenes, en el capitalismo aparece el empresario, que es el propietario. Por ejemplo, yo tengo una empresa, jóvenes. En esta empresa, por el simple hecho de ser el dueño, yo trabajo a muchas personas. Pero, jóvenes, mientras que yo por el simple hecho de ser el dueño, obtengo la mayor parte de ganancia. Y el más sacrificado y el que más exploto o el que más trabaja son los obreros, jóvenes. Y a cambio, estos obreros reciben un sueldo que a veces me puede generar más ganancias, pero a cambio, jóvenes, por el simple hecho de ser el dueño, yo tenía mejores ganancias y solamente el sueldo que le corresponde a cada obrero, por decir. Y tenemos el socialismo. El socialismo, jóvenes, ¿qué es lo que busca? La igualdad para todos. Entonces, ante esto, jóvenes, aparecen los antecedentes de la economía. Pero ustedes se podrán a pensar, jóvenes, ¿cómo es que nace la palabra economía? No, ¿cómo es que nace la economía? La economía, jóvenes, la economía nace, el término economía, aparece el término economía o parte de la palabra de los recursos escasos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si Salvatierra, el sueldo de Salvatierra, por ejemplo, es de 2.500 soles mensual, pero él sabe que en su familia, los ingresos que él tiene, jóvenes, las necesidades que él tiene son insuficientes. ¿Qué significa? Salvatierra dice, ¿sabe qué? Yo necesito que en mi casa, yo tengo un auto. Y para el auto, jóvenes, el auto que tengo ya está viejo, entonces necesito un auto nuevo. Y chicos, esa es una necesidad. ¿Pero por qué quiere un auto nuevo? Dice, pues, ¿sabe por qué? Porque quiere llegar más rápido a su trabajo. O por ejemplo, de igual manera su mamá le dice, ¿sabes qué, Salva? Lo que yo necesito, yo ya no quiero comer todos los días, yo quiero comer, por ejemplo, yo quiero comprar más víveres y ya no quiero estar comprando solamente atún, sino quiero comprar, por ejemplo, pescado, carne de res, jóvenes y otros productos más. Y entonces, chicos, mientras que los ingresos de una persona, por ejemplo, si tú ganas 2.500 y tus ingresos de lo que tienes son tus ingresos, jóvenes, y tus necesidades ¿qué, chicos? Son, ¿cómo te digo? Hay más necesidades. Cuando aumentas tus necesidades, jóvenes,
y lo que gana no te alcanza para cubrir todas las necesidades, ahí surge un problema. Y esto se conoce. Este problema, jóvenes, surge cuando hay escasez de productos. ¿Pero por qué? Entonces, el término economía parte del término, jóvenes, de los recursos escasos. ¿Qué significa recursos escasos? La escasez de los productos. Cuando lo que tú ganas es insuficiente, jóvenes, para poder sobrevivir. ¿Cómo así? Ustedes se preguntarán, pero profe, ¿cómo así? Entonces, el término cuando hablábamos, ¿cómo así, jóvenes? Es porque mayormente, cuando hablábamos de este término de economía, por decir, jóvenes, tu papá te da 2 soles para que tengas para tu desayuno, porque no, y te vas al colegio, y te vas al kiosco, jóvenes, y le dices a la señora, ¿cuánto cuesta un mixto? Cuesta 3 soles. Señora, ¿pero puede venderme uno de 2 soles? Sí. Y después te pones a pensar, ¿y el fresco? Señor, ¿y cuánto vale el fresco? 1 sol. Si tengo 2 soles, no me alcanza. Entonces, ¿qué es lo que sucede, jóvenes? Tú tienes que sacrificar uno de ellos. Significa que con los 2 soles que tienes solamente podrás comer el mixto. Y lamentablemente el refresco no lo vas a poder tomar, pero si tienes tu botella de agua, sí puedes sacrificarte, jóvenes, de esa manera. Entonces, que quede claro, la economía, jóvenes, parte de los recursos escasos. ¿Qué significa recursos escasos? Cuando las necesidades son insuficientes. Chicos, cuando los recursos, chicos, son insuficientes para cubrir todas las necesidades. Entonces, partimos del término economía. La economía, jóvenes, aparece hace mucho tiempo, desde que aparece el hombre sobre la faz de la tierra. Pero ¿quién más consolidó este término de economía? ¿Quiénes fueron los que consolidaron la palabra economía? Los que consolidaron la palabra economía fueron los griegos. Los griegos dividieron al término economía en 2 partes. Oikos y nomos, que ya lo tienen conocimiento muchos de ustedes. Oikos significa casa y nomos significa ley o administración. Y uniendo las palabras significa administración de la casa o hacienda. Este es un término griego que, jóvenes, motivo por el cual, jóvenes, cuando aparece los griegos este término de la economía, el primero que habló de economía, jóvenes, en utilizar la palabra economía fue Jenofontes, uno de los griegos. Pero ¿para qué utilizó la palabra economía? Para hacer la división del trabajo. Por ejemplo, dividir el trabajo entre campesinos, agricultores, artesanos. Por ejemplo, dividir el trabajo. Pero posteriormente, jóvenes, como aparece el término economía en la cultura griega, aparece posteriormente Platón, jóvenes. Platón, casi en esa misma época de Jenofonte, jóvenes, defendía, jóvenes, en el término de la economía, defendía que la agricultura era la actividad más importante que el comercio. Y tenía razón, jóvenes. Si en aquellos tiempos la actividad que mayormente realizaba la población era la agricultura. Y yo como agricultor, jóvenes, si mi producción era suficiente o tenía, jóvenes, de más mi producción era en abundancia, por ejemplo, ¿qué es lo que me limitaba? Lo que yo me sobraba, jóvenes, esos productos que me sobraban, podía venderlo. Y es así, de esta manera es que Platón tenía razón cuando decía que la agricultura era más importante que el comercio. Primero la agricultura y después los recursos suficientes para el comercio. Tenía razón. Pero, jóvenes, ¿quién fue el que tuvo idea más clara de la economía? Fue Aristóteles, jóvenes. ¿Por qué? Porque Aristóteles decía que la materia, chicos, como el intercambio de bienes era la moneda. Y no olvidemos, jóvenes. ¿Recuerdan ustedes el año pasado en Historia Universal? El profesor les explicó la cultura egipcia, la cultura mesopotamia, jóvenes, la cultura fenicia, la cultura hebrea, por ejemplo. Pero ¿dónde mayormente deja de practicarse demasiado el trueque? Con los fenicios. Los fenicios, chicos, establecen un tipo de cambio. Ya no el trueque, sino a través de una letra de cambio. Y de esa manera va apareciendo la moneda. Entonces, jóvenes, el primero en utilizar, el padre, por lo tanto, cuando aparece el término de economía,
¿A quién se le considera como padre de la economía? A Aristóteles, jóvenes. Correcto, Aristóteles. Los demás jóvenes no tenieron ideas más claras. Pero ¿por qué surge la palabra economía? Por los recursos escasos. ¿Quedó claro? Y cuando un recurso es escaso, ahí surge el problema económico. Por ejemplo, yo le decía anteriormente, cuando uno de ustedes, por decir, producto de esta pandemia, ¿no se dan cuenta, jóvenes? Algunos de ustedes decían, papá, mi computadora no tenemos internet y tengo que cumplir las tareas con el profesor. Y entonces su papá se rascaba la cabeza y decía, uy, ahora no me alcanza. Y ahora, ¿saben qué es lo que hacía? El señor tenía que tuvo que ingeniárselos para conseguir una computadora. Aunque de segunda tuvo que comprarla. Y para que ustedes estén conectados. O por decir, Silva dijo lo siguiente, papá, mi celular es chanchito. Y yo quiero un celular de mejor calidad, papá, ¿por qué? Porque tengo que mandar las tareas a mi profesor para ver la hora en el momento que manda las tareas. Y el papá se vio en la obligación, jóvenes, de comprarle. A pesar de, jóvenes, de que tenía que dejar de comprar otras cosas. ¿Me entienden? Y por eso le digo, pero cuando no alcance el dinero, díganme ustedes, cuando no alcance el dinero, surge el problema económico. Yo pregunto, les hago la pregunta, ¿y si ustedes son millonarios, tendrían problemas económicos? ¿No pueden comprar cualquier cosa o no? Mi pregunta. Si ustedes tienen bastante dinero, ¿qué me dices, Ah, sí. ¿Qué me dices? Sí. No. No, pues, jóvenes. Por ejemplo, chicos, si ustedes, por un ejemplo, niños, por ejemplo, si lo que ganan ustedes, por ejemplo, son 20.000 soles o, por ejemplo, 30.000 soles, que fuera su papá congresista, por ejemplo, y solamente, jóvenes, si ustedes piden, ¿sabe qué, papá? Compramos un celular, papá le compra el mejor celular. O, por ejemplo, papá, no tengo laptop, al toque les compra. Cuando los ingresos son suficientes, no hay, jóvenes, no hay escasez, chicos, no tienen necesidades. Como te digo, las necesidades no son insuficientes. Entonces, todo lo tienen a su alcance. Cuando todo está a su alcance de ustedes, no tienen problemas económicos. ¿Dónde surge el problema económico? Mayormente cuando la mayoría de la población lo que gana no le alcanza para cubrir la mayoría de necesidades. Por ejemplo, ¿no se darán cuenta? ¿No se darán cuenta, jóvenes? Algunos niños jóvenes, aunque no lo crean, en este producto de esta pandemia, algunos niños, su papá no les ha alcanzado para cubrir la mensualidad, por lo tanto han tenido que buscar otra opción. ¿Me entienden, jóvenes? Motivo por el cual, para que se den cuenta. Ahora sí, niños, si yo les decía el término economía, es un término griego, de igual manera, pero con parte de los recursos escasos. Ahora sí. Hemos visto, jóvenes, la primera parte que corresponde al padre de la economía antigua. Pero ¿por qué mayormente a Aristóteles se le considera como el padre de la economía antigua, jóvenes? ¿Saben por qué se le considera a Aristóteles como padre de la economía antigua? Porque en aquellos tiempos la economía no era una ciencia, sino que era una rama de la ética. Los griegos dentro de la ética, jóvenes, a la economía la consideraban una rama de la ética. Pero posteriormente, jóvenes, conforme fue avanzando, después de desaparecer la cultura griega, jóvenes, y avanzando la historia, aparecen aquellos tiempos, allá por el siglo, jóvenes, 18, aproximadamente entre los años de 1700 hasta antes de llegar a 1800, aparece un personaje conocido con el nombre de Adam Smith. Adam Smith, jóvenes, a través de los estudios que realiza Adam Smith, logra determinar, chicos, saca una de sus grandes obras, conocida con el nombre de La riqueza de las naciones. Riqueza de las naciones, jóvenes. Entonces, con esa obra de Adam Smith, Riqueza de las naciones, jóvenes, la economía se convierte en una ciencia, motivo por el cual a Adam Smith lo consideran el padre de la economía moderna. Entonces, vamos partiendo ahora sí del término, cuando decimos lo siguiente. A ver, chicos, la economía, cuando se convierte en una ciencia,
se convierte en una ciencia, la economía es una ciencia social. ¿Pero por qué mayormente? Se preguntarán. Dime, ¿por qué la economía, chicos, apaguen su audio pues? ¿Por qué la economía se convierte en una ciencia? La economía se convierte en una ciencia, jóvenes. ¿Por qué? Porque es la forma de administrar los recursos. ¿Por qué se convierte en una ciencia social la economía? Porque estudia el comportamiento humano. Si la economía se convierte, es una ciencia, porque estudia principalmente el comportamiento humano, ahora sí, jóvenes, podemos decir lo siguiente, que la economía es una ciencia social porque es la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. ¿Cómo así? ¿Cómo así, chicos? Si la economía es una ciencia que estudia el comportamiento humano, la economía, jóvenes, es la forma de administrar los recursos. Por ejemplo, en la familia de Franklin, por decir, chicos, sus padres, la manera de administrar sus recursos, chicos jóvenes, mensualmente o semanalmente, si su papá tiene un trabajo y gana mensual, sus padres hacen un presupuesto de acuerdo a lo que gana mensualmente. Ellos no pueden sobregirarse. Cuando una persona si sobregira, surge el problema económico. Por ejemplo, no se dan cuenta, producto de esta pandemia, algunos de nuestros padres o uno de sus hermanos o tíos o abuelos se contagió del COVID. Entonces, no estaba programado, jóvenes, pero por ejemplo, comprar la medicina que hoy en día está demasiado cara. ¿Me entienden? Pero cuando uno sabe administrar los recursos bien, entonces en tiempos, como no sé si habrán escuchado la frase que dicen sus abuelos, hay que guardar pan para mayo, jóvenes. Entonces, cuando uno administra bien los recursos, en los momentos menos indicados no tiene cómo afrontar un problema. Como lo decía, la economía es una ciencia social que parte del término de la administración de los recursos para satisfacer las necesidades del ser humano. Ahora, lo hace en la familia, lo hacen los gobiernos regionales, lo hacen los gobiernos nacionales o lo puede ser a nivel mundial. A ver, chicos, la manera de planificar, organizarse bien, es la forma de administrar los recursos. Y de eso parte la economía. No olvidemos el padre de la economía antigua, Aristóteles, el padre de la economía moderna, Adam Smith. Adam Smith, chicos. Ahora sí, aquí nos partimos del tema. El tema que vamos verdaderamente sobre el cual nos vamos a centrar es sobre la economía, la rama de la economía. La economía tiene la siguiente rama, jóvenes. La economía se divide en las dos ramas, la economía positiva y la economía normativa. ¿Cómo así la economía positiva y economía normativa? Hey, jóvenes, le había mencionado anteriormente, la economía estudia cómo administrar los recursos escasos para satisfacer, ahí está equivocado, se equivocó la palabra, satisfacer las necesidades ilimitadas. ¿Por qué hay necesidades ilimitadas? Porque la mayoría tenemos una cantidad de necesidades. Por ejemplo, hey chicos, Angie, por decir, tiene una serie de necesidades. Pero cuando el recurso está al alcance para poder cubrir esa necesidad, su papá le puede comprar. Pero cuando no está, lamentablemente, no lo puede cumplir, jóvenes. Por ejemplo, Angie dirá, profe, yo quiero que mi papá me compre un celular moderno, esos que valen 2.500. Tu papá te va a decir, ¿sabes qué, hija? Solamente te voy a comprar uno de 100 soles, un chanchito. Y lamentablemente así es. Ahora sí, niños. La economía se divide en dos partes, economía positiva y economía negativa, normativa. Pero jóvenes, cuando mayormente hablábamos de economía positiva, a ver, niños, la economía positiva, jóvenes, trata de los hechos reales. ¿Qué significa de los hechos reales? Dice las cosas tal como son. ¿Cómo así? La economía positiva, le mencioné a ustedes, trata de los hechos reales. Dice las cosas tal como son. Por ejemplo, jóvenes, a través de la causa y efecto. No sé si habrán ido ustedes a los mercados, jóvenes. En los mercados a veces van y sus papás se encuentran, por decir, el papá de uno de ustedes o su mamá va al mercado y cuando de casualidad usted dice, mami, ¿por qué has traído bastante mandarina? Y la mamá le dice, hija, está barata la mandarina, por eso he comprado bastante. Pero cuando ustedes quieren, por ejemplo, después otro día van y le dicen, mami, tráete mandarina. Y cuando va, y la mamá solamente le ha traído 3 mandarinas, y usted le pregunta, mami, ¿por qué no has traído más mandarinas? Y, hija, la mandarina, el precio está por las nubes. Entonces, y quiero que quede claro, la economía positiva estudia los hechos
reales, dice las cosas tal como son, parte de una causa y un efecto. Por ejemplo, a través de la ley de la demanda, jóvenes, la ley de la demanda. Cuando el precio de un producto sube, la demanda disminuye. ¿Qué pasó con la señora cuando fue a comprar las mandarinas? El precio de las mandarinas estaba por las nubes. La señora ya no compró bastante. Pero llegó otro día, jóvenes, que en el mercado había bastante mandarina. El precio de la mandarina, jóvenes, estaba bien bajo. La señora fue y de casualidad aprovechó a comprar bastante, unos 5 kilos de mandarina y Angie pudo comer bastante mandarina en su casa, por ejemplo. Por ejemplo, chicos. Ahora sí, la economía positiva se divide en dos partes. Chicos, en economía descriptiva y economía jóvenes. La economía descriptiva mayormente lo voy a tratar de hacer un poquito rápido porque nos quedan pocos minutos. A ver, chicos, la economía descriptiva trata o parte de la observación y descripción. ¿Qué significa esto? Chicos, a ver, cuando trata de la observación y descripción, es decir, hace que la economía sea muy objetiva. Es decir, que los datos sean precisos. Es decir, cuando hablábamos de teoría descriptiva o economía descriptiva, chicos, es decir, actúa con ética. Por ejemplo, jóvenes, Salvatierra, que es un abogado, jóvenes, se convirtió en un abogado. ¿Qué es lo que sucedió, jóvenes, con él? ¿Qué es lo que pasó con él, señores? Para poder, sabía que tenía que defender un caso de una señora que era por alimentos. Entonces Salvatierra lo primero que hizo, jóvenes, fue lo siguiente. A la señora, cuando le resuelve el caso y le da la razón a la señora y defiende bien a la señora para que el padre de ese niño le pase por alimentos, jóvenes, él actúa con ética. Pero ¿qué es lo que sucede, jóvenes, cuando Salvatierra está defendiendo el caso a una señora por alimentos? Viene el señor y por lo bajo le da un dinero o soborna a Salvatierra, y eso significa que no actúa con ética. Cuando actuar con ética en la economía, jóvenes, es decir las cosas tal como son, hacer un presupuesto bien adecuado. Cuando hablamos, jóvenes, de la teoría, la siguiente parte de la economía positiva es la teoría económica, jóvenes. La teoría económica, es decir, coge los datos de la teoría descriptiva y, jóvenes, ¿qué es lo que hace? Los analiza y explica. Y al analizar y explicar, la teoría económica se divide en microeconomía y macroeconomía. ¿Cómo así, jóvenes? Cuando hablamos de micro, es pequeña y macro es muy amplia. Vamos a explicar cada una de ellas, jóvenes. Cuando hablábamos de la microeconomía, jóvenes, mayormente la microeconomía estudia de manera individual. Jóvenes, estudia las decisiones de manera individual. ¿Cómo así las decisiones de manera individual? Cuando hablábamos de las decisiones o de los hechos, estudia de manera individual los hechos, jóvenes, o de la familia, por ejemplo. Por ejemplo, chicos, en la microeconomía se encuentra la familia. ¿Las familias qué son? Las familias qué son, por ejemplo. Si hablábamos de la mamá por ejemplo, o la familia, por ejemplo, de Straver, jóvenes, ellos van y compran los alimentos para poder consumirlos en la casa. Y se convierte, no solo, a través del ejemplo de Straver, jóvenes, la familia de cada uno de ustedes se convierte en consumidores. Y cuando son consumidores, también se les puede decir demandantes. ¿Por qué demandantes? Porque son aquellas personas que compran los productos. Ahora sí. Por ejemplo, chicos, ¿las familias son consumidores o demandantes? Las empresas. ¿Qué son las empresas? Las empresas son las productoras. Por ejemplo, yo soy un agricultor, soy un productor, un pequeño empresario. Pero también, al ser un pequeño empresario, jóvenes, también me convierto, jóvenes, en ofertante. ¿Por qué? Porque yo soy el que ofrezco el producto. ¿Me entienden? Puedo ofrecer el producto más caro o un precio barato, según, jóvenes, la ley que se aplica en los mercados. De ahí parte la economía. La microeconomía, entonces, estudia de manera individual, jóvenes, estudia de manera individual los recursos de las familias, las empresas y los mercados. Ahora sí, partimos la siguiente. La macroeconomía. La macroeconomía, jóvenes. Cuando hablábamos de macroeconomía, se refiere, estudia
jóvenes, el estudio de manera global. ¿Cómo así es el estudio de manera global, jóvenes? Estudia de manera global el estudio de la economía de manera global, con magnitudes globales. Por ejemplo, estudia, chicos, la macroeconomía, estudia, jóvenes, la macroeconomía. ¿Habíamos visto la microeconomía, jóvenes? A ver, chicos, vamos a ver la macroeconomía acá. La macroeconomía, jóvenes. La macroeconomía estudia el comportamiento de manera global. Por ejemplo, estudia, jóvenes, estudia el fenómeno de la inflación. La inflación significa, chicos, cuando la moneda pierde su valor. Hay un fenómeno conocido con el nombre de inflación, cuando el precio de los productos se ponen por las nubes y lo que tú ganas no te alcanza. Pero hay otro fenómeno conocido con el nombre de hiperinflación, cuando, por ejemplo, el caso de Venezuela. Los venezolanos atraviesan un periodo de hiperinflación. Pero durante toda la historia, jóvenes, el que mayormente afectado a este fenómeno de la inflación fue Hungría, jóvenes. Durante toda la historia, su moneda no valía nada. Llegó una época que su moneda no valía nada, jóvenes. Ahora sí, el fenómeno de inflación. Ahora, también vemos el fenómeno conocido que estudia la macroeconomía, el fenómeno de la recesión. ¿Qué significa recesión, jóvenes? La caída continua de los productos, la caída continua de la producción. Mientras que en la inflación tú puedes comprar, en la recesión, como no hay producción, como en la recesión no hay producción, jóvenes, ¿qué es lo que yo, si yo soy un empresario y no tengo producción en mi empresa, si no tengo producción en mi empresa, jóvenes, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Tengo que despedir a mis trabajadores. Y al despedir a mis trabajadores, genero el desempleo. Y al generar el desempleo, estas personas van, chicos, no tienen que llevar de comer a sus hijos. Y se genera la pobreza. Por ejemplo, que quede claro, inflación, el precio de los productos. Pero tú puedes comprar. Lo poco que tienes, te alcanza para comprar algunas cosas, pero en la recesión, si no trabajas, no tienes que comprar, genera la pobreza. Y tenemos el otro que es, jóvenes, el Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno también es estudiado por la macroeconomía. ¿Qué significa el Producto Bruto Interno? Es lo que, jóvenes, la producción total del país. Por ejemplo, lo que yo vendo, el petróleo, las minas, los productos agroindustriales que exporto. Eso, jóvenes, es Producto Bruto Interno. Chicos, tengo de fondo a los vendedores, por si acaso. Y el consumo es lo que normalmente ustedes consumen, jóvenes. Somos consumidores, mayormente. ¿Habíamos visto la micro? A ver, chicos. Y nos partimos, partimos al otro, jóvenes. Y nos habíamos olvidado del otro, dentro de la otra rama de la economía.